Reuteri, el podcast que hasta este maravilloso capítulo ha patrocinado Reuteri. Reuteri, gracias por formar parte de estos capítulos, de dejar que la gente pueda verlo así de bonito y escucharlo así de bonito gracias a vosotros, y ojalá vernos más veces. Hoy venimos con otra súper invitada. Yo es que siempre lo digo, pero es que traigo a gente muy guay. Laura Cuesta es profesora de cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela, es experta en educación acerca de las pantallas y lo que quiere sobre todo es ayudar a las familias a comprender el papel real que tiene todo lo digital dentro de nuestra realidad. Laura, muy buenos días. Gracias, muchísimas gracias por invitarme, un placer. A ti, vamos, un placer. ¿Qué me he dejado? Pues poco más. La verdad es que efectivamente llevo muchos años trabajando como profesora de tecnología y de nuevos medios en la universidad, más de 10 años, y esa parte, ¿no? Ese expertise de estar constantemente trabajando con la tecnología y enseñar a mis alumnos cómo funciona la tecnología, pues al final me ha hecho también aprender un poco a prevenir el mal uso de la tecnología, y entonces pues me hizo crear, ¿no? Y formar este proyecto personal que es en Educación Digital para Familias en el año 2021, un poco para dar pautas, para dar orientación, porque sí que pues veía, ¿no? Muchas familias, padres y madres, que se sentían desbordados por muchas veces, porque sí que es verdad que cada vez damos antes la tecnología, los dispositivos digitales a nuestros hijos, y muchas veces nos cuesta poner pautas, nos cuesta poner límites, nos cuesta entender cómo funcionan las plataformas y las aplicaciones. Y entonces un poco pues ahí he estado para intentar escribir, para intentar dar charlas y conferencias, pues allá a quien lo necesite. Y además allá a quien lo necesite, que cada vez se necesita antes. Efectivamente. Porque antes, entendamos el antes, como un lapso temporal de unos 10 años, este tipo de charlas, este tipo de llamadas desde centros educativos se te hacían para las adolescentes. Sí. Pero ahora no, ahora hemos bajado escalafones hasta plantarnos en infantil. Y ya te digo, y muchas veces nos damos cuenta que vamos tarde, porque como siempre digo, yo que además tengo los hijos ya muy mayores y sé lo que es en casa... Esto lo tengo que decir, perdóname Laura, pero aquí donde veis a Laura, miradla, tiene hijos de 20. O sea, es que a mí me dejan 24, loca. 24. Es que me dejan loca. No, mi hija va a hacer quinto de carrera ya. Madre mía. O sea, que imagínate, o sea, llevo ya un largo recorrido, formando, ¿no? Educando y siendo madre, Claro. y también en esto de la tecnología. He pasado por todas las etapas, con diferentes tipos de tecnología y de dispositivos, como comprenderás, y entonces, pues con errores, por supuesto que sí, porque todos cometemos errores. La crianza no es fácil, no hay una receta mágica, no hay un libro que nos den a las madres y a los padres para saber cómo hacerlo, pero al final, pues el amor que sentimos por ellos, ¿no? y el cariño, pues va a hacer que hagamos todo lo posible para protegerles, para formarles y para que al final se conviertan en personas, ¿no? Pues independientes, autónomas, empáticas, y que tengan todos los recursos, tanto emocionales como técnicos, para que al final, si se encuentran con un riesgo, que se lo van a encontrar sí o sí, porque no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja de cristal, ni en el mundo analógico físico ni en el entorno digital, pues al final, que sepan y entiendan que estamos nosotros cerca, que haya ese clima de confianza creado en casa para que puedan contarnos todo lo que les pueda ocurrir, y luego para que ellos también tengan, como te digo, esos recursos para saber lidiar con todas aquellas cosas que les puedan ocurrir ahora también en el entorno digital. Claro, porque es que además no somos conscientes de que a mí hay una frase que siempre me ha producido entre ternura y miedo, que es las mujeres, madres, digo madres y lo digo en todos los capítulos, sí. Porque las que estamos escuchando este programa somos todas madres. Sí. Madres, familias que te dicen, no, mi hijo nunca ha usado una tablet, no, mi hijo es que no hay pantallas en casa. Es que esto excede a tu control, porque tú sales a la calle y las marquesinas son móviles y están viendo cosas, de repente pones solo música en YouTube y te salen un par de anuncios y los anuncios no tienen por qué ser amables, porque tú vas en el metro y vas sentada al lado de alguien, el niño está en el carrito y igual al lado alguien del carrito está con el móvil viendo algo, entonces no puedes controlar todo lo que ven, pero sí puedes sentar unas bases en cuanto a lo que ven. Indiscutiblemente, además es una de las cosas que siempre suelo decir en las charlas de padres, ¿no? Y en las aulas de padres, que tenemos que comenzar a hablar de tecnología y esta alfabetización digital, por supuesto, mucho antes de darle los dispositivos. O sea, antes de que cada familia decida el momento de dar estos primeros dispositivos, sea el que sea, tenemos que hablar de los riesgos
también de los beneficios, por supuesto, pues desde el momento en que nuestros hijos empiezan pues, a ir en autobús al colegio, que comienzan a compartir tiempo con sus amigos, porque lo que tú decías, posiblemente nosotros queramos retrasar al máximo la entrega de estos dispositivos, pero esto no va a evitar que vayan a casa de sus amigos donde haya dispositivos, donde otras familias decidan hacerlo de otra manera. En la escuela posiblemente en algún momento también entren en contacto con dispositivos digitales, por tanto los riesgos están ahí y pueden llegar en múltiples ocasiones y a través de diferentes canales. Una de las cosas que más me gustaba en cuanto a tu comunicación como profesional es que tú hablas de todo el uso de las pantallas, pero no demonizas. O sea, eres muy consciente que hay muchas realidades, muchas situaciones, y a mí me pasó hace tiempo con una familia que, claro, no querían usar pantallas, pero el niño volvía solo al colegio en autobús móvil, por supuesto. Entonces, yo veía que había familias o sectores o personas que decían, no, pero ¿cómo le vas a dar un móvil? Y dices, no, es que no le está dando un móvil como tú lo entiendes. Le está dando un elemento de comunicación. No tiene internet, no tiene wifi, no tiene tal, tiene para llamar, para que si desde que deja el cole hasta que llega a casa, que va en autobús de línea, necesita cualquier cosa, o tú le quieres localizar o quieres que te avise cuando está en casa, está en casa. Entonces, vamos a hacer la diferenciación entre lo que nos beneficia y lo que no les beneficia a los niños, que lo podemos controlar los adultos. Fíjate, ese es el gran error, y muchas veces, además me tiro piedras contra mi tejado por soy profesora de comunicación, que encontramos en los titulares, ¿no?, de los medios de comunicación, y que se demoniza tanto, como bien dices, la tecnología cuando hablamos de hay que prohibir los móviles, tenemos que sacar los móviles, ¿no?, de las casas, tenemos que prohibir los móviles hasta los 16, 18 años, cuando, como bien dices, no hacemos esa diferenciación. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de pantallas, ¿de qué pantalla estamos hablando? ¿De un móvil? ¿De un smartphone? ¿De una consola? ¿De una tableta? Es que hay muchos tipos de dispositivos. Y además, en un libro que brevemente saldrá a la luz, que no te puedo contar nada todavía, precisamente les explico a los padres qué diferentes terminales, qué diferentes dispositivos hay en el mercado y cuáles son los más apropiados para cada edad, ojo, y para cada situación y necesidad familiar, porque aquí intervienen diferentes situaciones. Por una parte, la necesidad de la familia, como tú bien decías, cuáles son las características, ¿no?, las aptitudes y el grado de maduración del menor, para que nosotros podamos elegir cuál es el momento oportuno. Entonces, cuando hablamos de móvil, podemos hablar de un dispositivo sin conexión a internet, un móvil, lo que llamamos un móvil tonto, ¿no?, un phone, que por supuesto sirve para hacer llamadas. Eso es. Porque los padres tienen la necesidad de poder contactar con sus hijos, como a lo mejor incluso podemos comprar de estos relojes, ¿no?, inteligentes, que también pueden hacer el mismo efecto. Necesitamos contactar con ellos porque ya están volviendo solos del colegio, de las extraescolares en ruta, trabajamos los dos fuera de casa y no podemos contactar de otra manera y simplemente queremos localizarles, nada más. Entonces, esa es una medida y una necesidad de seguridad que tenemos las familias. Esto no significa que tengamos que comprarles un smartphone, ni mucho menos. Por supuesto, ni con 9 años, ni con 10 años, ni con 11 años, ni con 12 años. O sea, no necesitan tener un smartphone. Cuando llegue el momento del smartphone, porque ya tengan que contactar con sus compañeros del colegio, porque empiezan a hacer trabajos colaborativos, y ya muchas veces tenemos que entender que el modo de socializar, que el modo de comunicarse que tienen ya no es como lo hacíamos nosotras, ¿no?, cuando éramos jóvenes, porque ya no bajamos a la calle como bajábamos antes, porque muchas veces incluso los colegios están muy lejos de la zona donde residimos, que por ejemplo es lo que le ha pasado a mis hijos, ya se comunican de manera digital, incluso no necesitan un móvil propio. En mi caso, por ejemplo, mi hijo, el que es más pequeño, nosotros decidimos que hubiera un móvil antiguo, reciclado, el antiguo nuestro, que es el que había en casa y es el que utilizaba para comunicarse con sus compañeros cuando tenía que hacer algún trabajo escolar. Entonces no le pertenecía a él, pero ya empezaba cuando tenía alguna necesidad. En este caso ya empieza la necesidad del menor, no la necesidad de la familia. Cuando nosotros decidimos dar el primer smartphone por la necesidad que él ya tenía, que fue a los 14 años, es porque ya empezaba a ir solo en autobús. Ni siquiera era ruta, era ya un autobús de línea y necesitaba ver los horarios, a qué horarios pasaba, ¿no?, el autobús, y es cuando ya vimos que necesitaba él tener ya su primer dispositivo. El darle un primer smartphone significa que tenía que
voluntariamente o indispensablemente tener ya un perfil en redes sociales? No, por supuesto que no. O sea, nosotros decidimos cuándo y cómo. Aparte, por supuesto, la edad legal para hacerlo. Mira, quería hacer un hincapié en eso, porque al final tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad legal es nuestra como adultos. Es decir, no puede estar por encima el que mi hijo esté en línea con todos los niños de su clase, porque te estás saltando la ley. Porque si esta plataforma no se puede usar antes de los 18 o de los 16 y tu hijo no los tiene, aunque todos sus amiguitos lo tengan, os estáis saltando la ley. Y la ley está para proteger al menor, no está para otra cosa. La ley no está porque cuando tengas 18 vas a abrirte una cápsula diferente de... No, es por proteger al menor. Entonces, también a mí me hace falta más conciencia de cumplimiento de la ley de lo no táctil. Porque además lo que tenemos que empezar a hacer conscientes a los padres, también ahora en el entorno digital, es la responsabilidad subsidiaria que tenemos de los actos que cometen nuestros hijos inimputables de todo lo que hagan en el entorno digital, y lo estamos viendo con las primeras sanciones que están viniendo ya de la Agencia Española de Protección de Datos cuando cometen ya un delito tipificado en el entorno digital, que lo estamos viendo cuando suplantan la identidad de algún compañero, por ejemplo en una red social, que estamos viendo sanciones, por supuesto, a los padres, se tienen que hacer cargo los padres, sanciones de 5.000 euros, 10.000 euros, y esto lo tienen que saber las familias. Es decir, como los menores, como digo, son inimputables, tanto a nivel civil como penal, los responsables no somos nosotros, por supuesto. No, totalmente. Me voy a meter un poquito ahora en él, porque claro, los niños piden móviles, ya no solo porque los tengan sus compañeros o porque vean otros niños con móviles, sino porque es la normalidad social tener un móvil. Ahora bien, cuando nos ven usar el móvil, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos usando y sobre todo de cómo les estamos exponiendo, ya que estamos hablando de niños. Hablábamos tú y yo ahora off the record del tema del sharenting. Sí. Es verdad que hemos sacado, que está muy recientito, lo has sacado tú, el tema de lo de Luna Fulgencio, que para quien no lo sepa es una actriz española que es jovencita, 11, 12 años, que estaban haciéndole unas preguntas en una premier, va vestida de niña, va peinada de niña, o sea, no hay una... Que sé que hay veces que la gente achaca, que tampoco me parecería justo, pero hay gente que achaca a veces a la hipersexualización. No, se ve claramente una niña con comportamiento de niña. Además, he de decirte que a mí es una niña que me rechifla, porque cuando fui a un programa estos de la tele y le preguntaron ¿quién te gusta? Dijo una actriz y le dijeron, no, de chicos. Y decía, no, yo no tengo edad de chicos, o sea, es niña. Sí. Y tú veías los comentarios que había en ese vídeo y era gente con comportamientos pedófilos. Sí. Entonces, estamos viendo eso como horrible, pero ¿qué pasa con el sharenting desde el inicio? Que no tiene nada que ver, pero al final es un precursor de la normalización del compartir nuestra imagen desde menores. Claro, es lo que hablábamos, o sea, es complicado pedir, ¿no?, a nuestros hijos, cuando ya entran sobre todo en la adolescencia, que entiendan cómo tienen que proteger su intimidad, su privacidad, sus datos, su información personal en el entorno digital por todos los riesgos que puede conllevar a nivel, pues todos los riesgos de ciberextorsión, de ciberbullying, de sextorsión, de grooming, ¿no? Si nosotros mismos, las familias, los padres y las madres, no somos conscientes de los riesgos reales que hay en el entorno digital. Y en esto del sharenting, como hablábamos, yo creo que muchas familias no entienden la cantidad de personas con fines ilícitos que hay detrás de una pantalla. Entonces yo muchas veces que he tenido esta conversación con amigas que muchas veces me decían, bueno, pues lo mismo que lo pueden ver en la playa o que pueden decirte algo, es que por muchas veces, ¿no?, que te puedes encontrar una persona, dos personas con algún mal pensamiento, ¿no?, algún pensamiento depravado en el entorno físico, detrás de una pantalla pueden acceder cientos de personas. Y es complicado, a día de hoy es complicado limitar, censurar y eliminar todos esos comentarios. Entonces estás exponiendo la imagen de tus hijos
a todas estas personas que no sabemos qué van a hacer con esas imágenes y con estos vídeos. Y como decías, no hace falta incluso que sea una imagen de nuestros hijos en bañador en la playa o desnudos en la bañera. Hay a veces que con imágenes que ni nos imaginamos, que simplemente es una imagen con nosotros bailando, como pasaba también con otro vídeo que han comentado últimamente en las redes de una madre bailando con su hija de 12 años en TikTok. Es que los comentarios es que no eran me cabe en la cabeza. terribles y, como decíamos, muy difíciles para que pasen el control de censura de los algoritmos en las plataformas, porque eran comentarios que nosotras, que estamos viendo el contexto, sabemos que son terribles, porque además todos son hombres, por supuesto, los que hacen esos comentarios tan depravados y repulsivos. Además, quiero decir una cosa, perdón, no todos los hombres son abusadores, pero sí todos los abusadores son hombres, sí. En esto. O sea, sí. Por supuesto. Es pura estadística, o sea, no es algo que nos estemos inventando. No metemos a todos en el saco, pero sí sabemos que los que hay en el saco son. Sí, además, además con todo lo que estamos viendo ahora, leía esta mañana estadísticas, desde el año 2022-2023, por ejemplo, toda la creación de contenidos deepfakes de carácter sexual, ¿no? De pornografía sexual, ha aumentado en un 460%. Es decir, gracias a que en el nuevo anteproyecto de ley que ha sacado el Gobierno se va a modificar el Código Penal para que ya esté tipificado como un delito de violencia sexual, pero es que estamos asistiendo a mucha creación de contenido modificado de carácter sexual en el que, como digo, pueden coger cualquier imagen y modificarla gracias Totalmente. A las herramientas de IA generativa para crear contenido pornográfico, ¿no? y contenido sexual con la imagen de nuestros hijos. Lo hemos visto en casos, como recuerdas, últimamente el caso de Almendralejo, que ya está penado, ¿no? Y que ya hay sentencia, porque no solamente invade, ¿no? y lo que es el derecho al honor, a la imagen, a la privacidad, a la protección de datos, por supuesto a la reputación de todas esas niñas, ¿no? con las que han hecho las imágenes, sino cómo afecta a su salud mental. Absolutamente, porque además la salud mental es la gran olvidada de estas situaciones, porque además se revictimiza a la víctima todo el rato, ¿no? O sea, es decir, ha hecho esto, le ha pasado esto, como es que no está de luto, tiene que estar de luto porque le ha pasado esto, es como, a ver, dejar a la chiquilla pasar un poquito de página de esto, que es que no sabía por dónde le venían. Pero también, volviendo un poquito a lo del Serentín previo, ya es que ni poner un dibujito delante de la cara sirve, porque eso se quita muy fácil a día de hoy. Yo, ya te lo hablaba también antes, yo he compartido fotos de mis hijos. En el momento que he sido consciente de todo lo que implicaba eso, lo he quitado. He metido la pata. Pero a la vez tú me decías una cosa que me encantaría que lo dijeras, es que no va de blanco o negro, no va de que ahora te fustigues por lo que hiciste, porque yo decía, no me quiero justificar, es verdad que no contaba su vida, pero al final les enseñaba, mostraba sus caras, en situaciones cotidianas muchas veces, lo que yo consideraba que no vulneraba su privacidad, pero al final su privacidad es su ser. Ellos en sí son privados, entonces no había que enseñarles. Pero tú has dicho una cosa que me gustaría que contases aquí también, que es que esto no es blanco o negro. Claro, como todo, o sea, como cualquier parte del uso de la tecnología. Por eso a veces soy tan tajante que no llevo bien cuando se hacen esas comparativas, ¿no? con el uso de sustancias. Cuando se hace una comparativa del uso de la tecnología, el uso de las pantallas, con el uso del alcohol, ¿no? u otras drogas, porque cualquier consumo de sustancias, de drogas, versus como puede ser el consumo de alcohol, es perjudicial. No hay un consumo saludable de alcohol, por ejemplo, ¿no? o de tabaco, de alcohol, porque es una droga. Pero en este caso estamos hablando del mal uso de la tecnología, y aquí podemos enseñarles a hacer ese buen uso de la tecnología. En este caso, como decíamos, esto no es blanco o negro, todos hemos... Lo mismo yo, también he puesto imágenes de mis hijos y alguna vez, por supuesto, también les sigo compartiendo alguna imagen. Lo que hago muchas veces, sobre todo desde que son adolescentes, es preguntarles. O sea, ahora les pregunto, por supuesto, antes de subir una imagen suya, oye, ¿esta la puedo subir? ¿Os gusta? Porque no sé cómo se van a sentir ellos, porque es que lo que ocurre con el Sarentín es que, uno, no sabemos dónde va a acabar esa imagen, no sabemos lo que va a ocurrir con esa imagen que perdemos, porque sabemos que perdemos el control de las imágenes en cuanto suben a la red o a cualquier red social, pero no sabemos cómo les va a afectar en un futuro. Por una parte, porque no sabemos cómo puede afectarles en su reputación, en su huella digital, pero incluso a nivel
ellos a nivel emocional. Hay niños, a lo mejor, que son más extrovertidos y no le importa ver, bueno, pues su vida publicada en internet, incluso a lo mejor les hace ilusión, pero hay niños mucho más introvertidos que emocionalmente se sienten muy mal, incluso pueden ser víctimas de bullying por parte de sus compañeros del instituto, cuando vean ciertas imágenes haciendo el tonto, en el baño, imagínate, con imágenes, bueno, pues no muy agradables, familiares. Entonces tenemos, sobre todo en esta época, como digo, preadolescente y adolescente, consultarles a nuestros hijos, preguntarles. Totalmente, además pasó en Estados Unidos, no sé si te acuerdas, que era una señora que tenía 4 o 5 hijos, que además entró en conflicto en una situación porque de repente su hija mayor, cuando ya se hizo adulta y se fue de casa, lo primero que puso, ya una de las primeras denuncias, por lo vulnerada a nivel mental que se había sentido porque su madre habría compartido hasta la compra de los primeros tampones. Y claro, ¿cuántos compañeros de instituto había viendo eso? Que otro día, por favor, quiero venir para abrir el melón un poquito de las... Una cosa es cómo nos estamos enfrentando las familias normales al uso de la tecnología, mostrando a nuestros hijos, o cómo ya hemos convertido en una industria con nombre y apellido el uso de los hijos para la venta y promoción de productos y el autoenriquecimiento a través de ellos. Que se tiene que regular y espero que se regule pronto. Trabajo infantil. Es que a mí me encantan las fotos no me encantan porque me encanta verlos, pero en la revolución industrial, las fotos de los niños trabajando que ahora nos horripilan y es como que la única diferencia es que ese niño tiene la cara manchada de carbón. O sea, es que esa es la única diferencia que yo le estoy viendo. Además, sabemos que es un reclamo para las marcas porque consiguen muchísimo más engagement y más visualizaciones las fotos que tienen menores. Entonces, por eso sabemos que todas estas mami influencers, porque hay menos papi influencers, ¿no? Están utilizando a sus hijos en todas sus perfiles, ¿no? Sí. Porque indiscutiblemente pues, son mejor valoradas y con ello mejor remuneradas. Totalmente. Pero como te decía, lo de la normalización, ¿no? El no tampoco sentirnos y fustigarnos por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, incluso muchas veces parecemos que estamos constantemente criticando, ¿no? Que estamos criticando a los padres y nos gusta mucho criticar lo que hace un padre o una madre. Muchas veces vemos en Instagram, ¿no? Como muchas cuentas están diciendo, yo a veces digo, menos mal que no soy madre ahora de niños pequeños, porque es terrible, es horrible. Porque muchas veces lees un perfil o lees otro y dices, si haces esto mal, si lo haces así mal, dices, madre mía, es que a veces te sientes mala madre o mal padre por todo, porque no sabes ya ni cómo hacerlo. Las redes son un reflejo de la sociedad que hemos creado, que hagas lo que hagas, alguien te va a criticar. Estamos todos constantemente a la defensiva. Entonces, pero es por esto. Indiscutiblemente, también, ojo, sentido común. Sentido común y moderación. Entonces es como, por ejemplo, las recomendaciones que se han hecho últimamente. Antes, bueno, pues leíamos a la Academia Americana de Pediatría, ya la Academia Española de Pediatría ha sacado las recomendaciones, ¿no? De uso, ¿no? En tiempo de las pantallas, y en esto toda la comunidad científica y todos los profesionales sanitarios se ponen de acuerdo de que no es recomendable el uso de pantallas en la primera infancia, ¿no? De los 0 a 2 años, de los 0 a 3 años, porque al final no se produce ese desarrollo cognitivo que se debe desarrollar en el mundo analógico con, bueno, pues impactos como pueden ser las luces, los colores, ¿no? Los objetos táctiles. La interacción empírica. Esto significa que no pueden acercarse a un dispositivo, que en un momento dado no puedan contigo escuchar una canción, ver un cuento, el poder hacer una videollamada con algún familiar que tengas que no viva cerca. O estar por el campo, que me pasó hace poco, estar por el campo y decir mi marido, por aquí muchas veces cruza tal animal, y mi hijo, ¿y cómo está el animal? Es como, joder, no tengo un libro, no tengo nada, venga, se lo enseño con el móvil, un momento, una foto. No pasa nada, es decir, que tampoco seamos, a ver, hitlerianos, en ese concepto de que es que no pueden tener ningún contacto de pantallas hasta los 3 años. Entonces, que nos entiendan las familias, o sea, lo que no podemos es lo que estamos viendo muchas veces, ¿no? Ese concepto que ahora se ha denominado de chupete digital, que lo vemos en muchos espacios, lo vemos en espacios públicos, como pueden ser, ¿no? Los restaurantes, ¿no? Los parques, incluso por la calle, los carritos de coche, que ya vemos muchas veces a los bebés que van con la propia tableta, ¿no? En el carrito, que se han creado, se han diseñado dispositivos, ¿no? Para sujetar los carritos, que es algo bastante tremendo. Sobre todo, ¿sabes lo que me impresiona de eso?
no creo que ningún padre que sepa lo nocivo que es, lo hace. O sea, yo creo que nos falta de verdad información. O sea, si ese padre que lleva ese dispositivo para sujetar la tablet para ese bebé, porque no es lo mismo, no me voy a meter en ver a alguien dándole un móvil a un niño de 2 años porque no sé si son los 2 únicos minutos de su vida, entonces no me voy a meter, pero cuando ya tienes el dispositivo, o sea, ya viene predeterminada la intención. Entonces, yo estoy convencida que de verdad nadie ha informado a esa familia, a ese padre, a esa madre, de eso, de la movida que es eso. Yo, a ver, es verdad que hace un momento he dicho que no debemos, ¿no?, criticar a ninguna familia porque no sabemos las circunstancias. Al final estamos observando desde fuera y no sabemos las circunstancias. Pero sí que me mojo y te diría que nos hemos vuelto a veces muy cómodos. Muy cómodos. Pero si yo estuve en Disney con los niños cómodos. Y desayunando en el hotel de Disney y había niños con el móvil, digo, pero si hasta la tortita tiene forma de Mickey Mouse, o sea, es que no hay nada con más input visual que este lugar y con el móvil. Pero de verdad yo no sé hasta qué punto me he educado en la crítica en cuanto a la educación, en cuanto a otros temas no me he educado en la crítica nada, critico como la que más. Pero lo veo y me produce tristeza o ternura, no juicio, me produce como necesidad de informar a ese, sin acercarme yo a informarle, pero es como, joder, nadie le está, de verdad no ha llegado ningún experto por cualquiera de las vías que le pueda llegar a este señor que no te conviene esto. Que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Unos amigos nuestros han veraneado muy cerquita de nosotros en un hotel, tenían pensión completa. Entonces quedábamos durante el día, pero cada uno se iba a comer en su casa, a cenar en su casa, Santas Pascuas. Nos decían que el hotel era para familias, que estaba súper bien todo, pero en las comidas y cenas estaban en todas las pantallas Bluey puesto. Bluey es una maravilla, pero estaba puesto para que no se oyera ni un niño en la comida. Entonces decía él, es que claro, llevamos 4 días y 4 días que los niños no están comiendo de forma ni mínimamente consciente porque están así. Es que ya no queremos que los niños sean niños. Efectivamente. Es que ese es el problema. Es que ya no queremos que los niños sean niños, porque los niños gritan, los niños se levantan, los niños no pueden estar quietos en un restaurante en la silla. Los niños son niños. Los niños son niños. Entonces, como te decía, o sea, yo me acuerdo que cuando mi hija era pequeña, yo además que fui madre más joven, o sea, yo sabía que cuando salíamos a comer fuera a un restaurante, yo me perdía la comida. Ya te digo. Y además aquí hablamos de nosotras, las madres. Sobre todo hace 20 años. Sí, sí. O sea, yo sabía que esa comida me la perdía. Que además, prácticamente, ya no a nivel social. Si salíamos a comer con familia, con amigos, a nivel social, fuera. Yo no entraba ya, o sea, no podía entrar en las conversaciones, pero es que además, encima, es que ni comía. Sí, no, tú porque no tomaste unas lentejas calientes claro, hasta porque que yo era la 12. que me sentaba en la trona al lado de mi niña y tenía que estar entreteniéndola con las pinturas, bueno, con el kit que nos llevábamos para entretener, para jugar, para que pintar. En los 90, que ahora todo el mundo habla de esto, pero tus niños pequeñitos eran en los 90... Y esto no estaba y entonces cuando se cansaba de pintar nos íbamos fuera, fuera del restaurante, pues para no molestar a todo el resto, porque el resto muchas veces pues no tiene, ¿no? Porque estar con niños pequeños gritando por ahí, pero es que esto es lo normal, es que son niños. Es que son niños. Es que son niños, y cuando te toca uno pues más revoltoso que otros, por ejemplo, mi hija era más revoltosa que mi hijo, pues sabía que a lo mejor no podía hacer todas las comidas que me apeteciese fuera de casa. Pero yo entonces tenía que hacer menos. Yo aprovecho y hago una cuña con esto de prohibido niños en sitios y tal, que es la cuña, la hago mucho. No se prohíben personas, se prohíben conductas. O sea, tú puedes poner en un cartel prohibido gritar, entonces yo si voy a entrar y veo que mi hijo grita, me salgo. Pero si yo fuera un adulto y estoy gritando porque mi equipo ha marcado un gol, unga, también me salgo. Sí. Entonces se prohíben conductas, no personas. Entonces, ¿un niño te molesta? No, el niño no te molesta el grito, te molesta que corran, pero te molestaría de cualquiera. Entonces, no se prohíben personas, se prohíben conductas. Pero la solución no es empantallarles. Efectivamente. La solución no es empantallarles. La solución es para exactamente que estén, lo que tú estás diciendo, que si tú, o sea, es un daño colateral el socializar en cuanto a las comidas, que tú te conviertes en un monito de feria y llevas la bolsa con un montón de juegos y les llevas cosas y les entretienes de vez en cuando y si hay que salir con uno se sale y se respira y se vuelve, o sea, hay que ser conscientes de que la socialización grupal entre adultos durante una temporada implica que tú estés más
a una cosa que a otra. Pero además que, como te decía, esta limitación, esta prohibición, ¿no? Como digo, no la podemos llevar al extremo porque incluso hay familias que necesitan de las pantallas. Y esto lo he hablado con amigas que tienen hijos con alguna dificultad, que a lo mejor tienen hijos pues, con TDAH, que tienen hijos con TEA, que es que les resulta, no digo, es que les facilita. Entonces también tenemos que entenderlo. Es que es muy fácil el prohibir, ¿no? El poner prohibiciones, limitaciones, pero es que tenemos que entender todas las necesidades de todas las familias y en todas las casas. Y es que hay familias que a lo mejor por las necesidades, ¿no? Como digo, de sus hijos, es que sus hijos no pueden estar sentados. No son capaces de estar sentados ni para comer, ni para merendar, ni para cenar, y a lo mejor ese ratito de pantalla es el único momento que consiguen que coman. Y necesitan tener ese ratito de pantalla porque si no, no comen. Entonces tenemos que tener en cuenta también esas necesidades. Muchas veces cuando veo, ¿no? pues todas estas personas tan negacionistas, ¿no? Últimamente de la tecnología, yo digo, a veces no se dan cuenta de las necesidades de muchas familias, sobre todo en contextos más vulnerables, de familias con niños con alguna discapacidad. Entonces, tenemos que pensar también fuera de nuestro nicho de confort la tecnología y de nuestro círculo de confort. La tecnología ha facilitado en el mundo de la parálisis cerebral la comunicación a niveles que desconocíamos hace 5 años. 5. O sea, niños con parálisis cerebral que gracias a la tecnología y al uso activo de la tecnología podemos comunicarnos con ellos y entenderles. Es que tenemos que ser conscientes de eso. Sí. Me acuerdo que pues una amiga me contaba que es voluntaria en una parroquia y entonces bueno, pues la hermana había decidido que las actividades, que iba a prohibir los móviles, que iba a decir que los niños no podían entrar con móviles y que a partir de entonces los prohibía. Y entonces me contaba que uno de los niños le había pedido que por favor que hablara con la hermana, que él necesitaba llevar el móvil porque se habían mudado y vivían mucho más lejos y que su mamá no iba a dejarle, no iba a dejar que volviera a esa actividad, a la iglesia, a la parroquia, si no llevaba el móvil. Entonces es que tenemos que entender las situaciones de todas las familias. Sí es cierto que yo no soy prohibicionista, pero sí soy bastante abolicionista. Es decir, a mí como madre ya, más como profesional, en las edades, sobre todo infantil, a mí me sobran las pantallas en el aula, Laura, y creo que parecían que iban a ser mucho más útiles de lo que han demostrado que son, y ahora tienen un puesto que parece que se han ganado y en verdad es que no las queremos sacar del aula, entonces no hacen falta. Estamos forzando la digitalización dentro del aula cuando no hace falta, tiene que ser todo táctil, mucho más contacto, mucho menos. O sea, yo recuerdo pasar un día por una clase de baile que tenía una de mis hijas pequeñas, con 3 años, pasar y mirar de soslayo y estaba puesto un vídeo que debe ser un videoclip monísimo, que estaban bailando, la profe bailando y los niños así. Entonces, no, era por la música, no, mi ciela, que con estas edades la pantalla, o sea, que no nos podemos olvidar de que el cerebro es un órgano vago. Si le dejas que no haga nada, no hace nada. Entonces, yo sí me considero, y corrígeme porque te traigo para esto, entre otras cosas, yo sí me considero una persona bastante abolicionista hasta los 6 años de normalizar las pantallas en entornos de aprendizaje. Se ha hecho mal durante muchos años, es igual que cómo se ha introducido el bilingüismo. Bueno, ese es otro melón. Ese es otro melón. Menudo melón, qué vergüenza. Ese es otro melón y la digitalización ha ocurrido exactamente igual. ¿Por qué? Porque se ha hecho cambiando una cosa por otra y lo empezaron haciendo mal las editoriales. Es decir, las editoriales lo que hicieron es cambiar de formato. Es decir, lo que invitaron es a sustituir los libros en físico por pasar, es como fotocopiar el libro y pasarlo a los Chromebooks. Y teníamos a niños que leían libros y ahora tenemos a niños que leen el mismo libro en Chromebooks o en iPads. Y eso no es educación digital, eso no es innovación educativa y eso no es digitalización. La tecnología tiene que convivir
con todas las herramientas analógicas que por supuesto hasta ahora han funcionado. Por supuesto que sí. Y además, como dices tú bien, dependiendo de las etapas, tienen que usarse de manera esporádica. No pueden ser sustitutivas. Entonces, en este caso, aquí el docente, el cuerpo docente, el equipo docente, tendrá que elegir cuándo utilizar una herramienta digital porque esté seguro que favorece el aprendizaje, porque en este caso incrementa la motivación del alumnado para aprender algo, pero como digo, en momentos puntuales, en temarios o en temáticas puntuales y en asignaturas puntuales, pero nunca debería la tecnología, en este caso los dispositivos digitales, sustituir totalmente todas las herramientas analógicas, porque como te digo, lo que llevamos viendo durante los últimos años es que los centros educativos yo creo que se han visto obnubilados, enamorados por las grandes tecnológicas que les han vendido. Que ninguno quería quedarse detrás sin saber qué era quedarse detrás. Era como, no, yo no quiero ser el último imbécil aunque se suba al carro. Entonces, y ahora echar marcha atrás es muy complicado. Sí lo es, sí lo es. Porque decir que nos hemos confundido es mucho más complicado. Es muy complicado. Y tampoco que el discurso no sea que tenemos que desdigitalizar las aulas o que la tecnología indiscutiblemente pues, es mala para los niños o que es una droga para los niños. Ese no puede ser el discurso, porque lo que está claro, sabes que vivimos ya en una sociedad digital, porque nuestros hijos nos ven trabajar con tecnología, comunicarnos con tecnología. Ahora mismo, gracias a tu proyecto, estamos aquí, tú y yo, y estamos pudiendo hablar con todas las familias gracias a la tecnología. Entonces sería totalmente ridículo, ¿no?, que viendo a nuestros hijos cómo interactuamos nosotros con la tecnología a nivel social, a nivel profesional, pues dijéramos que eso es una droga, la prohibiéramos, no entenderían nada. Lo que tenemos es que ver cómo acercamos la tecnología y las pantallas a nuestros hijos y cuál es el mejor momento. Y una vez que lo decidamos, por supuesto, les formemos, les eduquemos para ese buen uso de la tecnología. Me quedaría tanto hablando contigo, pero se nos ha ido la hora, se nos ha ido la hora. ¿En serio? No me lo creo. Sí, luego me van a dar un toque de atención con toda la razón, porque yo me comprometí en una duración y me la he pasado por el arco del triunfo con todo el mundo. Por favor, queda sobre la mesa volver a hablar aquí sobre redes sociales y niños. Me encantaría que volvieras también para hablar un poquito de educación hacia las madres y los padres en cuanto a la digitalización de los hijos. Me encantaría que vengas para hablarnos de tu nuevo libro que sale súper poquito. Mientras tanto, Crecer con pantallas, no sé si lo has llegado a enseñar. Crecer con pantallas, vamos, es una guía para saber cómo relacionarnos con algo que es parte de nuestra vida. Sí, y sobre todo ya no por lo que yo puedo aportar, que le puede servir más o menos a las familias, sino porque en él escriben muchos autores, colaboradores de muy diferentes ámbitos, y yo creo que esta es la riqueza del libro, desde profesionales sanitarios que nos hablan de adicciones, de juego de azar y apuestas deportivas, que para los padres que sean más mayores es muy importante que conozcan esto, que cada vez está introducido más en el tema de los videojuegos, ¿no? y incluso en el entorno físico, abogados expertos en derecho digital, para que también conozcamos estas responsabilidades que tenemos también como padres de lo que puedan hacer nuestros hijos en el entorno digital, abogados de familia. Entonces, como digo, son muchos colaboradores que nos cuentan muchas visiones que tenemos que conocer las familias. Totalmente. Entonces, dar un enfoque de tranquilidad a las familias sin minimizar, por supuesto, los riesgos, porque los hay, pero yo creo que lo que tenemos que decir a los padres y las madres es que tenemos que implicarnos. Es decir, que somos nosotros los responsables de nuestros hijos, por supuesto, y el primer aprendizaje lo tenemos que hacer nosotros de cómo funciona el entorno digital, porque les vamos nosotros a dar esos primeros dispositivos. Tenemos que formarnos, tenemos que conocer cómo funciona el entorno digital, porque, como digo, desde la familia es donde debe comenzar la educación digital de nuestros hijos, desde edades tempranas, como tú muy bien decías. O sea, ya desde que comienzan a hablar con otros niños, simplemente en el colegio, y luego ya el centro escolar tiene que complementar
por supuesto, esta educación digital, pero tenemos que ser los padres, los responsables de la educación digital de nuestros hijos como un ámbito más de la patria potestad que tenemos y de la obligación de educarles, formarles y protegerles como familias. Pues todo dicho, Laura. Pues un placer Muchísimas estar contigo. gracias por estar, por venir, por contarnos y por enseñarnos. Gracias Reuteri por apoyarnos, por acompañarnos y por ser parte de este proyecto. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Esperamos que os haya sido tremendamente útil, tremendamente ameno y nos seguimos viendo por aquí en Crianza con Flow. Hasta luego. Gracias.